El día de hoy precisamente es 19, es el día 19 y se cumple un mes de ese día en el cual, pues lo primero que estábamos haciendo, si usted lo recuerda en punto de las 11 de la mañana, era un simulacro para, pues recordar cuáles son las medidas de protección civil necesarias en el momento en que se presenta un sismo, en el momento en que puede sonar la alarma sísmica o la alerta sísmica. En eso estábamos a las 11 de la mañana, cuando pocas horas después, 2 horas con 14 minutos después, empezaba a temblar en la Ciudad de México. Al momento, y yo quiero recordarle un poquito, porque creo que es momento también de recordar. Yo sé que muchos pueden estar hartos de que se vuelva a hablar del temblor, que ay, qué flojera, ay, no, es que otra vez el temblor ya pasó. Yo sé que usted puede tener ese punto de vista, pero le tengo noticias. Desgraciadamente, en Juchitán, por ejemplo, en Oaxaca, la vida no ha podido ser igual, y no desde el 19 de septiembre, sino desde el 7 de septiembre, que fue el primer temblor, aquel de intensidad de 8.1 grados en la escala de Richter. También, por ejemplo, lo que sucede en Jojutla, Morelos, en donde también la vida no ha podido regresar a la normalidad. Esa es otra realidad de lo que está sucediendo en nuestro país. Así también en Chiapas. Hay gente aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, los que vivían en este edificio de Coquimbo, en la colonia Lindavista, en la delegación Gustavo Amadero, tampoco han podido regresar a la normalidad. Y como se lo he dicho varias veces, desgraciadamente no van a tener casa mañana, ni en una semana, ni en un mes, ni en un año. Así que es necesario que sigamos hablando del temblor. Y es necesario que sigamos hablando del temblor, ¿sabe también hasta cuándo? Hasta que podamos tener las razones, los motivos, concluidas las investigaciones, las carpetas de investigación referidas a por qué se cayeron esos edificios, a ver si hay alguna responsabilidad, si se otorgó algún permiso que no se debía de otorgar, si había un uso de suelo que fue también violado por parte de alguien, si se utilizaron documentos falsos. Hasta que no tengamos de verdad certeza al respecto, vamos a tener que seguir hablando de esto, hasta que no se acabe la impunidad que pueden rodear a 377 muertes, la gran mayoría aquí en la Ciudad de México. Tenemos desgraciadamente que seguir hablando del sismo. Desgraciadamente también aquellas personas que tuvieron que salir de su casa, como se lo he dicho varias veces, comen todos los días, se visten todos los días, van a tener que necesitar un trabajo y lo van a tener que hacer todos los días, y nosotros tenemos también que estar muy pendientes, ya sea pues detrás de las autoridades para que atiendan a esa gente, o también haciéndolo nosotros. Esta idea que tenía el día de hoy Quique Villanueva, el opinador en Imagen Noticias, de que cada uno adoptemos a una casa, a una persona, a una familia, para estar pendientes de ellos, ya sea lo que nosotros podamos darle, o del otro lado, por el otro lado también, ya sea que lo que podamos hacer es el presionar a las autoridades, el denunciar ante los medios de comunicación. Y aquí estamos precisamente para ser su megáfono, para ser ese amplificador de las necesidades de la gente. Así que tenemos que seguir hablando del temblor. Y como le digo, rememorando un poco lo que estaba sucediendo en ese momento, a la 1 de la tarde con 14 minutos, estábamos en el piso 10 del edificio de Actinver, allá en Santa Fe, y cuando se empezó a presentar el movimiento y cuando empezó el primer reporte de la alerta sísmica con 7.1 grados, pues no era tan grave lo que estaba sucediendo, por lo menos desde nuestro punto de vista. Decíamos, bueno, si el del 7 de septiembre fue de 8.1, este es de 7.1, es más improbable que se pueda haber presentado algún daño, yo creo que no hay ningún problema, hay que ver y hay que seguir adelante. Todavía eso lo estábamos pensando cuando no estábamos al aire. Le voy a decir cuál fue el primer susto. El primero de ellos fue cuando empezamos a ver en la calle que no se movía absolutamente ningún automóvil. Ese fue el primero. Hay una glorieta exactamente en esa zona de Bernardo Quintana en Santa Fe, en donde no se estaba moviendo absolutamente ningún coche. Después, obviamente, estando en el piso 10, teníamos una vista hacia la Ciudad de México importante y se veía, no le puedo decir que se veían columnas o que se veía un humo específico, pero sí se veía que había un poco de polvo que se había levantado, y ese fue el segundo indicio importante. Y el tercero es que mi compañera Ethel ya no estaba aquí y no tenía ni la menor intención de regresar. Así que a través de los ingenieros nos conectamos precisamente y empezamos a dar toda la información. Una de las cosas, y además creo que debe de ser sin duda para nosotros como un aprendizaje, para todos los periodistas también debe de ser una parte que regule nuestra ética al informar, y lo vuelvo a repetir, jamás cuando hay una tragedia creo que no hay que competir por un premio nacional de periodismo.
Cuando hay una tragedia, no se trata de ser el primero en dar la información. Cuando hay una tragedia, se trata de dar información confirmada, información que sirva, porque estamos hablando de la vida de mucha gente y hay que ser responsables también, por supuesto, del pánico que podemos causar. En ese momento empezaron a fluir una gran cantidad de tweets y de mensajes sobre derrumbes. Yo le dije al estrenado, a mi productora, ¿sabes qué? No vamos a dar una sola información que no provenga de una fuente, ni siquiera de amigos, de una fuente de Grupo Imagen. No vamos a dar ninguna información hasta que uno de nuestros reporteros lo pueda confirmar o una persona que trabaje en Imagen esté exactamente afuera del lugar. Y eso fue lo que hicimos. Mire, ninguna empresa en México tiene la capacidad de haber estado en todos los lugares en donde sucedió algo. Ninguna. Ya sea en la Ciudad de México, en los diferentes derrumbes, en donde había problemas, en Juchitán, en Oaxaca, que obviamente esto hizo que fuera todavía más grave, en Chiapas, en Jojutla, en Morelos, etcétera. Por más que tengan la mayor infraestructura, es muy difícil estar en todos los lugares. Así que se trata de verdad de ser y de dar información útil que a usted le sirva y no por ser los primeros, de verdad dar una información que no sea exacta. Y eso creo que debe de ser, por supuesto, una parte de un código de ética para nosotros. Hemos aprendido también que las historias las debemos de crear y las debemos de crear de la mano de la gente. Las historias de gente que no existe, pues bueno, pueden estar en las novelas, pero las debemos de crear de la mano de los familiares. Y lo debemos de aprender todos los medios de comunicación, absolutamente todos. Si vamos a hacer una historia y si le vamos a presentar una historia, debe ser una historia que base o que parta de la primera parte importante, valga la redundancia, que es de lo que nos cuenten sus familiares, lo que nos cuente su familia, los que lo están buscando y los que están esperando a esa persona. Y creo que no se vale de ninguna forma que nosotros, y digo nosotros, y hago un reconocimiento a pues la falta a veces de puntualidad que podemos llegar a tener. No podemos ni a usted contarle una historia que no nos consta y que no es una historia que haya nacido de la verdad, que haya nacido también de nuestra propia investigación. Eso también debe de ser pues un sello para que nosotros sigamos adelante, ganándonos todos los días su confianza, con mentiras, con historias, con novelas, y estoy hablando novelas literarias, García Márquez, Vargas Llosa. No vamos a ganarnos su confianza. Vamos a ganarnos su confianza siempre y cuando le contemos la verdad. ¿Y qué es lo que debemos de aprender? Que la solidaridad no es de una semana, no es de un mes. La solidaridad debe de ser una forma de vida y que este país lo único que lo va a sacar adelante sin duda es el amor. Y es algo que debemos de tener muy claro. Nos hace falta mucho amor en México y creo que esa debe de ser nuestra principal responsabilidad. Estar preocupado por uno aunque sea. Demostrar nuestro amor a una persona, al de enfrente, al vecino, al amigo. Con eso, poco a poco vamos a ir restableciendo el tejido social. Eso es lo que creo yo. Y esas son también pues las enseñanzas que nos deja un sismo que sacudió nuestros corazones, sacudió nuestra conciencia sobre todo, y que ojalá que nos sacuda como país. Ojalá que nos sacuda para que seamos capaces de construir el andamiaje para dejarle el poder y dejarle un país mucho más justo, mucho más democrático, democrático de a de veras, con una forma de gobierno que sea aceptable, con una forma de gobierno que sea además de todo pues digna de lo que este país significa. No la peorcracia, no el gobierno de los peores por los peores motivos, sino una verdadera democracia, el gobierno de aquellos que estén preparados para hacerlo y que lo quieran hacer por amor a México. Eso creo que debe de ser, por lo menos para mí, es la enseñanza que me deja este temblor a un mes del famoso 19 de septiembre, esa fecha que estará inscrita siempre en la mente de todos los mexicanos, y ojalá que lejos de ser una fecha fatídica, sea la fecha de un renacimiento de conciencia en todos los sentidos.